Buenas tardes a todos. Como decía nuestro alcalde, arropando a Antonio como se merece. Antonio Torremocha, siempre es un auténtico honor estar con él. Créanme que además lo digo de corazón porque él sabe que la vida tiene muchas etapas, Antonio. Claro. Pero para mí fue una etapa muy importante y además es que estoy bien flanqueada. Pues tengo a Antonio Torremocha, que hoy es el protagonista, pero tengo también a Miguel Vega, nuestro coordinador de actividades culturales. Decía etapa porque él tuvo una etapa muy importante en mi faceta profesional, que fue la de la dirección del museo, y créanme que con él aprendí muchas cosas y mucho de todo lo que él sabe, y además de lo que él sabe transmitir a través de los libros. Esta novela que hoy presenta oficialmente en el Centro Documental José Luis Cano, como saben, cierra una trilogía. Siempre es muy agradable leer la obra de Antonio, porque Antonio, además, como buen investigador, pues es una persona muy rigurosa en cuanto a las fuentes, y después, pues sabe darle ese toque de novela atractiva. Y pues todo lo que toca Antonio, no solamente en cuanto a novela, sino luego toda la faceta que, como saben ustedes, ha tenido y tiene como investigador, sobre todo de la etapa medieval de Algeciras. Y escoger a Miguel para presentar esta obra, pues al final eso es garantía total de que este rato de encuentro literario va a ser todo un éxito dentro de esta tercera edición de Tardes de Papel, que quiero también agradecer a Javier Muñoz, porque está ahí para seguirlo y para poderlo transmitir, no solamente a aquellos que nos han querido acompañar hoy en esta primera Tarde de Papel, sino también a los que nos quieran seguir desde casa, y además que esta presentación pues quedará grabada. Yo, por mi parte, nada más agradecerle a todos, a tu familia, a nuestro alcalde, Juan Antonio Palacios, y a toda la gente que hoy te quiere acompañar aquí. Por mi parte, nada más, y no sé si ya, Miguel, ¿cómo lo habéis organizado? Pues de la mejor manera posible, Pilar. Muchas gracias por la parte que me toca de cariño y de trabajo juntos, tanto a Antonio como a Pilar. Fuimos el museo en su momento, que conste. Y de eso me enorgullece. Voy a empezar, si ustedes me permiten, con una licencia poética. Detente junto al río de la miel, párate y pregunta, por una noche que pasé allí, hasta el alba, a despecho de los censores, bebiendo el delicioso vino de la boca o deshojando la rosa del pudor. Nos abrazamos como se abrazan los ramos encima del arroyo. Había copas de vino fresco y nos servía de copero el aquilón. Las flores, sin fuego ni pebetero, nos brindaban el aroma del aloe. Los reflejos de las candelas eran como puntas de lanzas sobre la loriga del río. Así pasamos la noche, hasta que nos hizo separarnos el frío de las joyas. Y nada excitó más mi melancolía que el canto del ruiseñor. Hoy es el Día Mundial de la Poesía, y qué mejor que celebrarla con los versos de Ibn Abirru, poeta nacido en Algeciras en el siglo XIII y uno de los más prestigiosos de la época andalusí. Va por Antonio y va por todos ustedes. Bienvenidos. Muy bien, bien. Poema que se incluye en este libro que vamos a presentar ahora, y en el que voy a hablar brevemente del libro y también del hombre, porque, ¿saben? Cuando a uno le dicen que los azares y las causas lo iban a llevar décadas atrás a desembalar, restaurar, catalogar y limpiar lebrillos de Triana, cuencos de Fajalauza, un Xuriel de Inca o cántaros de Puente del Arzobispo, mientras trataba de descifrar el sentido de una jarla burladera de Talavera, a una gigantesca nave de un polígono industrial, paso previo a la apertura del entonces nuevo Museo Municipal de Algeciras. Poco podía imaginar quien les habla, gracias Luis Carlos Gutiérrez Alonso por la donación,
que iba a trabajar aprendiendo con alguien como Antonio Torremocha, doctor en historia y en vida, a quien sin conocer ya admiraba. Y aunque las carreteras secundarias y las otras me han llevado por otras vías que no eran las romanas, sino las de la cultura, y por otros caminos que a las piletas de Salazón no conducían, y aunque mi niñez la dejase pasar jugando al lado de los hornos romanos del Rinconcillo, desde entonces nunca dejé de detenerme junto al río de la miel, con el prolífico escritor, la persona, el articulista, el pintor, el doctor en historia medieval, como ya les dije, coordinador de congresos internacionales, el histórico director hasta su jubilación del Museo Municipal de Algeciras, número y nombre importante de la Academia Andaluza de la Historia, de la Sociedad Española de Estudios Árabes o de la Asociación Española de Arqueología Medieval, y ahora el feliz abuelo. En fin, como decía aquel, no más preguntas, señor juez. Pero yo no he venido a hablarles en estas literarias tardes de papel de mi respeto por alguien que continuamente navega entre la cristiandad y el islam, embajador a su manera de su puerto de Algeciras, que desveló las andanzas del pícaro Juan Pedroche y literariamente intimó con Almanzor, con Tarik y Musa en su conquista de Al-Ándalus o con Guzmán el Bueno, y que como algecireño de cuna y vocación, desde la arqueología se convirtió en azote y a la vez amigo de constructores y empresarios, defendiendo el patrimonio histórico de su ciudad a golpe de convicción y ley. Será por eso que a mí me pareció siempre en el fondo, aunque no en la forma, Antonio blandía una espada castellana entre sus manos y portaba un alfanje en su cintura. Ahora son pinceles y bolígrafos. Pero como les decía, yo he venido a hablarles brevemente de su libro, o mejor dicho, a emplazarles a la última novela, que culmina una trilogía histórica, iniciada con La Cruz de Belisario, continuada con La venganza del rey bastardo y finalizada con La cautiva de la Alhambra, con la que vuelve a poner la literatura y sus conocimientos al servicio de la historia, pero también del entretenimiento y de la evasión, rescatando en su particular cruzada en emoción, memoria y valor esta zona del mundo que Andalucía es, en conexión eterna con Al-Ándalus, Algeciras y el campo de Gibraltar, asomándose a Fez, Tánger o Tetuán, desde el estrecho que Fadrique, ya le conocerán, cruza entre sus páginas. Y es que La cautiva de la Alhambra no es sino la ficticia, hermosa y documentada historia novelada del talentoso hijo de un molinero cordobés al rescate de su hermana Almodis, en un principio cautiva en la capital del sultanato de Muhammad V, cuyo final no revelaré. Tras un periplo de años y vivencias, derrocamientos y revueltas que le llevan de ser fraile copista e iluminador de códices en el monasterio de Santo Toribio de Liébana a prisionero, falso marinero o reputado calígrafo artesano del yeso de las nuevas salas de la Alhambra en Granada. Todo ello aderezado con múltiples aventuras y desventuras de por medio, en los tiempos convulsos del siglo XIV, donde rodaban cabezas y derrocaban violentamente reyes al albur de los vientos y las alianzas o las traiciones establecidas entre todos los reinos de nuestra península. Una época que nuestro autor conoce a la perfección y cuyos acontecimientos que la historia preserva nos lo ha sabido transmitir siempre, desde esa otra pequeña historia cotidiana, no por ello menos grande, desgranada entre sus libros, donde sabiduría vuelca y corazón destila. La que vivían los personajes sin nombre, que de vivir se preocupaban y se ocupaban, y poco no era, en esa primera mitad del siglo XIV, en el estrecho de Gibraltar, territorio de pugnas y batallas sin cuartel, donde los reinos de Granada, Castilla o el sultanato de Fez rivalizaban en sangre por geografías, tanto como por el dominio de la economía y el poder, con las coronas de Génova, Aragón o Portugal, luchando a destajo a orillas de las fronteras de tierra y mar que separan África de Europa. Esa llamada batalla del Estrecho también se libró en la calle, y a las novelas de Antonio su gente se traslada, gente que sufre para que la historia en mayúsculas de próceres se llene y de humildes molineros se vacíe. Así, con Fadrique Díaz, gente de a pie,
Por compañero, nos toparemos con poetas áulicos, comerciantes italianos, sultanes destronados, secretarios de emires, alfaqueques, tanto árabes como cristianos, que desde su desempeño laboral de diplomacia y comercio entre ambas fronteras resultan vitales en el devenir de la novela y su conclusión, como don Rodrigo de Viedma. Pero esa es otra historia que solo el lector conocerá. Una historia que comienza en Sueros, Córdoba, un verano terrible, cuando una partida de almogávares secuestró a su familia, vendiéndola como esclavos, dispersándola entre Granada y Tetuán, que continúa con las vicisitudes del propio Fadrique, ya fraile franciscano secularizado, en su búsqueda durante años, especialmente de su hermana pequeña, que le lleva a ser prisionero por hacerse pasar por musulmán, para conocer y acceder al paradero de su hermana, regalada al cruel sultán Ismael II. En los palacios de la Alhambra, y con ellos, esclava favorita de la princesa Aisha, y que termina con el desenlace final de una historia, que es historia de la historia, a la que Antonio Torremocha nos tiene acostumbrados en una novela que, como la condición de Almodis en su título, cautiva. Y es que, entre episodio y episodio, personaje a personaje, ficticios o reales, atrapamos en la retina y el corazón el desarrollo de un tiempo histórico, marcado por las guerras que no cesan y enfermedades como la peste, que no se van del todo. ¿Conocen algún paralelismo con la actualidad? En definitiva, una historia de amor y de fe magníficamente escrita y descrita, publicada por la prestigiosa editorial Almuzara, en la que no faltan guiños a nuestras Algeciras, sobre todo en un pasaje que se desarrolla aquí cerquita, en nuestra calle Convento, justo donde los mercedarios levantaron el convento por el que se conoce popularmente la calle, y que releerán con sumo gusto, como yo, por el placer de su lectura y por la condición de algecireño. Solo se pierde lo que se olvida. Y nada se pierde, ni nada se olvida, ni nada falta en las calles de papel de esta novela, cuyas descripciones de lugares, momentos, estados de ánimo y dolor nos llevan a ser molineros en Fuentefría, amanuenses en un escritorium o locos de atar, tan cuerdos como el que más, encerrados entre poetas defenestrados en el Maristán. Y es que toda descripción es poca, todo detalle es bienvenido cuando la esperanza y el miedo surcan nuestra atención, navegando en las palabras de Antonio, que son las palabras de la historia, que son las palabras de la vida. Una historia de fraternidades y venganzas, de dolor y de esperanza, que se convierte en un listado imprescindible de geografías y nomenclaturas para conocer nuestro pasado y su velada ascendencia y vital trascendencia en lo que hoy llamamos presente. Quienes alguna vez fuimos al Andaluz o vitoreamos a Alfonso XI, también hoy memoria y piedra. Memoria y piedra, esculpida también con los frailes mercedarios, los mercaderes genoveses o los caudillos ambiciosos, con los exiliados que regresan entre decapitaciones y tratados, o cuentos narrados bajo la luna azul de los sueños en la cúpula mayor del jardín feliz de la Alcuba Alcubra, a princesas con final incierto en las paredes y los techos, donde la historia, eternidad en yeso es, para visitas guiadas y selfies clandestinos, ante la resignada mirada, a siglo cambiado, de leones de piedra, escupiendo tiempo, belleza y agua. Una historia para redescubrir la grandeza de una época que nos hizo eternos, dibujada en la táctil topografía de Andalucía, donde mojando en tinta las puntas de lanza o los juncos sobre el río de la miel, poetas, reyes, molineros, frailes, esclavas, princesas o comerciantes, sus nombres escribieron para aprender a mal llevar la ausencia de un río invisible, tapado pero no olvidado entre las venas, con cauce y caudal en la memoria colectiva. Y es cuando el agua y la sangre, al Andaluz inmortal, la traición y el honor de literatura visten la gran aventura de la historia. Porque los libros nos eligen, y este puede ser uno de ellos, que Antonio Torremocha, en palabra fundida y a página escrita, vuelva a desenfundar espadas, alfanjes, pinceles y bolígrafos para novelar la vida, que la mayor de las historias verdadera es, y siempre, en Fez, Salobreña o Algésiras, con Almodís o Fadrique, desde Potes o desde la Alhambra, con Al-Maghwali, Pedro I, Muhammad VI, Alfonso XI o Ben al-Yatib, la historia nos cautive, desde el primer libro hasta la última batalla, que es la vida, preferentemente novelada por Antonio. Muchas gracias y feliz lectura.
Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la magnífica presentación de mi amigo y compañero Miguel, que como ya vais a comprobar, me hace la competencia como escritor, porque es un buen novelista en potencia y ya ha realizado algunos relatos bastante notables. A lo mejor también tiene algo que ver el que haya sido mi alumno en el museo. Nobleza obliga. Bueno, aparte de que ha hecho una magnífica exposición de lo que es la línea de la novela que hoy presentamos, yo no voy a entrar en el contenido, que ya ustedes lo podrán leer si adquieren el libro, sino voy a entrar en algunos aspectos que son colaterales a la novela que hoy día presentamos. La novela histórica, desde mi punto de vista, tiene que tener dos características fundamentales. Una de ellas es que se cuente una serie de aventuras, una serie de relatos, de aventuras, de desgracias, de protagonistas idealizados, ideales, no reales, pero que esa trama de su vida, que es lo que atrae al lector, esa aventura, debe de estar colocada, situada sobre un entramado real, histórico. Y lo digo porque he leído algunas novelas históricas que se llaman malamente históricas, porque son novelas de aventura, porque hay que conocer muy bien la historia, el momento en que se desarrolla la acción, para poder pasarla a una novela. Por ejemplo, una novela histórica tiene que tener, como he dicho antes, primero unos protagonistas que pueden ser reales o la mayor parte reales, pero hay los fundamentales protagonistas como Fadrique, Almodi, el padre Molinero, el alfaqueque. Esos son personajes inventados por el autor, pero que se desarrollan en esa segunda característica en un entramado histórico real. Entonces, el lector tiene que divertirse leyendo esas aventuras, esos viajes que yo expongo, pero al mismo tiempo tiene que estar aprendiendo historia de una manera lúdica, agradable, no con los libros eruditos de historia, pero esta novela es histórica, por eso digo lo de otras novelas que yo he leído, porque no son en realidad novelas históricas, son novelas de aventura, que se sitúan en el siglo XIV, XVIII, pero es fundamental el entramado. Por ejemplo, mis tres novelas de la trilogía, la primera que ya he mencionado y la segunda Pilar y Miguel, y esta tercera y última que es La cautiva de la Alhambra, lo que yo intento es que los personajes se desarrollen en un ambiente real, es decir, la novela tiene que expresar en un lenguaje que no sea demasiado moderno, para que se adapte tampoco en el lenguaje histórico puro, pero algo tiene que parecerse. Y después tiene la novela también que expresar las vestiduras, los vestidos, cómo iban vestidos la gente de la época. No podemos decir palabras que sean anacrónicas, pero también la gastronomía. Verán ustedes que yo menciono al final del Ramadán, cuando en Granada se ponen a comer el último día del Ramadán, aquella noche, yo lo que expongo ahí son las comidas que se comía, que se distribuía en la Granada nazarí en el día del Ramadán. Pero también, por ejemplo, la geografía es fundamental. En todas mis novelas, habéis observado, las que ya han leído las anteriores, que siempre coloco unos viajes. En la primera novela era un viaje por todo el recorrido de monasterios y castillos de España. En la segunda también el protagonista es un comerciante que navega en su coca por todos los mares del Mediterráneo, y ahora también va a haber dos viajes. Un viaje que desde Córdoba a Santo Toribio de Liébana, que está, como sabéis, en la montaña de Cantabria, y que yo voy describiendo el paisaje por el que Fadrique se va a mover.
Y después un segundo viaje que se menciona es desde Córdoba a Tetuán, pasando por Algeciras y Ceuta. Entonces, tengo que exponer, el lector tiene que ver que cuando se describe el paisaje de esos arrecifes junto al río Guadalquivir, el embarque en el puerto de Algeciras, en una coca, y llegar a Ceuta y explicar cómo era Ceuta, el Afrac, esa ciudad medellín que aún existe ruina en Ceuta, todo eso. Y cuando llega a Tetuán, ustedes van a ver que lo que yo describo ahí es el zoco de Tetuán, cómo debió de ser en aquellos tiempos, los cautivos cómo vivían, cómo los alfaqueques intentaban liberarlo, todo eso. Es decir, que el entramado tiene que ser real para que la gente aprenda, aparte de que se divierta, porque claro, si no, ese fabrique el hombre que está, el pobrecillo allí profesando en Santo Toribio de Liébana, y de pronto se entera que su padre, su madre y su hermana han sido cautivadas por los almogávares norteafricanos y no tiene más remedio, ese dolor familiar, no tiene más remedio que pedirle al abad que lo secularice. Y ahora él se va él solo por su cuenta, sin experiencia, puesto que había estado desde los 14 años metido en aquel monasterio, le tiene que recorrer media Al-Ándalus, el norte de África, buscando a sus padres y a su hermana. Entonces, esas aventuras, esos viajes, tienen que estar relatados con un verismo que el lector vea que es cierto que se está comentando y que le atraiga. Algo que ustedes verán en mis novelas siempre es que al término de un capítulo procuro dejar una puerta abierta. Siempre dejo ahí un misterio y de pronto llego a ver el personaje y ahí se acaba el capítulo y empieza el siguiente. ¿Para qué? Para que el lector, cuando llega a este capítulo, diga, yo tengo que seguir leyendo el siguiente, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante para que una novela histórica sea atractiva. No voy a entrar en el contenido, porque Miguel lo ha hecho muy bien, y además ustedes lo van a leer, pero sí me interesa que sepáis lo que en mi mente considero que debe ser una novela histórica. Y algo más, es fundamental, a mi parecer un poco soberbio por mi parte, pero una novela histórica tiene que escribirla un historiador. Eso es fundamental. O alguien que lleve muchos años leyendo o aprendiendo. Por ejemplo, para mí una de las grandes novelas que más me impresionaron y me llenaron fue la de Mika Waltari, Sin un egipcio. Maravillosa novela. Pero es que Mika Waltari no era historiador, pero en una entrevista dijo, he estado 10 años estudiando Egipto antes de empezar la novela. Claro, es fundamental el conocimiento del lugar en el que se va a desarrollar. De tal manera que, por ejemplo, el caso contrario, leí una novela de un escritor andaluz de cierta fama que describía la huida de los mudéjares, una vez que toma Granada Isabel y Fernando, tienen que huir al norte de África. Y este hombre, ese autor, describe cómo esos mudéjares, con la ropa tirando unos mulos y tal, van a caminar hacia el puerto de Marbella para embarcar con destino a Marruecos, ¿no? A Tetuán. Y este hombre no se le ocurre más decir que esos señores pasan por un bosque de eucaliptos. Claro, en el siglo XVI no podía haber eucaliptos en Andalucía, que llegaron a Europa, lo trajeron los ingleses de Australia en el siglo XVIII. Por tanto, es muy importante que el historiador esté bien documentado antes de iniciar una novela histórica. Y poco más voy a decir. Si no importa y os parece bien, puedo responder algunas preguntas de que los presidentes quieran hacerme. No voy a desvelar el resultado de la novela. Es una asociación de aventuras. Ese
Fadrique, el pobrecito que está allí en aquel monasterio de Santo Toribio de Líbana, aprendiendo en el scriptorium, aprendiendo a copiar los grandes, por ejemplo, el Beato de Santo Toribio de Líbana, que él lo va a ojear y lo va a mencionar en la novela, y está allí pobrecito, y él tiene que dedicarse durante más de 10, 12 años a patearse a Andaluz, Granada. Se describe la Granada del siglo XIV, como era en tiempos de Muhammad V, y claro, en todas mis novelas observarán, me refiero a las que escribo del siglo XIV, que aparece Algeciras y el Estrecho y la batalla del Salado. Es que, lo he dicho hoy en una entrevista que me ha hecho Europa Sur, es que en la primera mitad del siglo XIV el Estrecho de Gibraltar era el centro del mundo. Era el lugar donde se estaba, en la llamada batalla del Estrecho, se estaba desarrollando un enfrentamiento ideológico, militar y económico de carácter internacional, con la intervención del Sultanato de Fez, de Castilla y León, del Sultanato de Granada, de Portugal, de las dos potencias de entonces mercantiles. Es como si dijéramos hoy Estados Unidos e Inglaterra, y que eran Génova y la Corona de Aragón. Todo eso se concentra en el Estrecho de Gibraltar. Y Algeciras, cómo no, el puerto más importante del Estrecho durante toda la Edad Media, tiene que aparecer, y aparece en mis dos novelas anteriores, y aparecerá forzosamente en esta. ¿Por qué? Porque si hablamos aquí de Muhammad V, todo el mundo sabe en Algeciras que fue el que reconquistó la ciudad a los cristianos en 1379 y 12 años más tarde la mandó destruir. Bueno, pues esa destrucción aparece también en la novela. No tiene más remedio que aparecer porque fue un hecho de gran importancia para el Sultanato de Granada, para el Muhammad V. Por tanto, yo creo que hemos conseguido con esta novela que culmina, a mi entender, es la mejor de las tres que he hecho, sin desmerecer de las anteriores, pero en esta la aventura es mucho más intensa y el contenido histórico es también mucho más conocido, más real, que es cómo era el reino nazarí de Granada en el siglo XIV, cuando llegó a ser una potencia comercial, política y militar importantísima. Entonces, eso está expresado en la novela. Pero voy a dar una primicia, y es que hoy también me lo dijeron en la prensa y lo he expresado esta mañana en Europa Sur. Ya tengo la cuarta novela, no podemos llamar trilogía, ¿cuál trilogía se puede decir? Pero la cuarta ya está en sus términos. Estoy terminando la novela cuarta, que le voy a decir el título, se llama El bibliotecario de Al-Hakam II. Saben ustedes que Al-Hakam II, en el siglo X, en Córdoba, llegó a fundar la biblioteca más grande después de la de Alejandría quedó destruida por un incendio y un robo, pero en el mundo islámico medieval, la biblioteca de Al-Hakam II en Córdoba llegó a tener más de 200.000 volúmenes catalogados, y con un director y un equipo de mujeres. Aparecerán dos mujeres, Lubna, que también hay un poco sobre la mujer en el Islam. Bien, pues Lubna y Fátima son dos mujeres humanistas, copistas, traductoras de latín, que estaban trabajando en la biblioteca de Córdoba. Y si entran en Google y ponen Lubna, verán que hay ahí un trozo bastante importante de su misma biografía, y que en Córdoba, el año 19, el ayuntamiento le puso el nombre en la calle Lubna la Cordobesa. Es decir, todo ese mundo de esa biblioteca, cómo se crea, cómo tienen que ir a buscar libros a Bagdad, a Damasco, a Alejandría, para reunir la biblioteca, todo eso va en la novela nueva. Claro, tiene una parte terrorífica, y es que esa gran biblioteca iba a desaparecer, y el pobre director, que es el protagonista de la novela, lo va a sufrir teniendo que emigrar y abandonar Córdoba. ¿Por qué?
porque llegó un algecireño terrorífico, Muhammad Ben Abi Amir, Almanzor, rodeado de unos fuqaha o ulemas fanáticos que entran en la biblioteca a sacar todos los libros heréticos. ¿Cuáles eran los libros heréticos? Los que no eran religiosos. Los de filosofía, ciencia, astronomía, matemática. Bueno, todo eso está... No voy a decir más solamente que fijaos que al final la historia termina en un final triste, y es que desaparecerá la gran biblioteca por la acción, como ha ocurrido tantas veces en la historia. Llega un personaje ideológicamente fanatizado y destruye la cultura. Entonces, hay una escena de la novela que es similar a la que hemos visto en los documentales en la Alemania nazi, cuando colocan los libros judíos y hacen una pira y lo incendian. Pues Almanzor hace lo mismo en la plaza delante de la mezquita, hace lo mismo. Es decir, que ese fanatismo ideologizado de ciertos elementos por destruir la cultura viene de antiguo. En Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría, que llegó también a tener más de 300.000 volúmenes y papiros griegos y egipcios, en primer lugar, parte de él se destruyó por un incendio en el siglo IV, pero lo que quedó, acabaron con ella los fanáticos ulemas, fuqahas musulmanes en el siglo VII. Eso se ha repetido. Bien, pues dentro de 4 o 5 meses a lo mejor nos vemos aquí otra vez para presentar el director de la biblioteca de la Hakan II. Bueno, y si alguien quiere preguntar algo, pues estoy a su disposición, ¿vale? En primer lugar, hombre, felicitarte por tu trabajo documentado y riguroso, que siempre es el que te acompaña. Me voy a quitar esto porque si no, no me escuchan. Claro. Y aquí estamos guardando la distancia. Y en segundo lugar, sí me gustaría una curiosidad que a lo mejor le puede también llamar la atención. Ya nos has situado tú de la mano del bibliotecario, ya tenemos esta para leer, pero estamos ya, hablando con el bibliotecario, no te preocupes. Pero, ¿cuáles son todos los que nos dedicamos a escribir con mayor o menor fortuna? Tenemos nuestras pequeñas manías, nuestras pequeñas rutinas y nuestros hábitos. ¿Cuáles son los tuyos? Mi hábito es el trabajo. Precisamente hoy, trabajando en la novela esta, porque al final de esta novela muy importante, la nueva digo, algo que se me olvidaba. Aconsejo a que los lectores les den un repaso antes al glosario, antes de empezar. Porque muchas palabras que aparecerán como alfaqueque y tal, que aparecen en el texto, la gente no sabe lo que es, pero si van al glosario, por eso antes de empezar a leer conviene un repasito del glosario. Digo, eso. Pero hablando de la novela nueva, que también llevará un doble glosario, una de términos, de palabras, y otro de personajes nombrados, y que yo, claro, Hinsan el Saragustí, Al-Girán el Saragustí. Bueno, ¿y ese quién es? Bueno, pues en el glosario aparece. Y hoy, buscando en mi biblioteca datos del famoso astrónomo zaragozano, Al-Girán el Saragustí, resulta que le llamaban Al-Girán, que significa el burro. Y ahí, en esa crónica árabe y en el Callao, yo he hallado estos datos. Dice que en Al-Ándalus, cuando se llamaba en el burro, no era porque, como hoy día, porque era muy cerrado mollera, sino que era un hombre muy esforzado. Esa era la traducción del burro en el siglo X, ¿verdad? Y bueno, entonces, tú me decías, ¿cuál es mi pequeño hábito? Pues mi hábito es levantarme por la mañana, desayunar a las 8 de la mañana,
a las 9 comenzaba en el ordenador a trabajar o bien en los artículos que publico todos los sábados en Europa Sur, que los preparo entre los domingos y los lunes, o en la novela que estamos explicando. Después, a la 1, más o menos, pues doy de mano, me tomo un zumo, almuerzo, y después me pongo a ver o una peliculita o a los leones comiéndose a la gacela, pero eso durante 1 hora, no más. Pero hay que descansar, no conviene, el cuerpo queda de cierta, o al menos 1 hora de relax. Que no, escribir es agotador. Claro, no, y a la mente es muy importante, claro. Entonces, esa hora y media que esté ahí me viene muy bien. Después, a las 4:30 o 5, vuelvo a mi ordenador hasta las 8, en el que termino mi trabajo y me dedico, pues, a ver alguna peliculita. Las musas que hablan los... Claro. El cine moderno no me gusta nada. Entonces, lo que yo hago es buscar cine clásico. Y entonces veo películas. Ayer vi una película magnífica del año 48 en el que Humphrey Bogart parece un niño de 15 años. Pero magnífica, del año 48, magnífica. La bajé del YouTube. Cine clásico. Y hay películas clásicas, verdaderas maravillas, de grandes directores antiguos, ¿verdad? Bueno, pues hago eso. Y después por la noche, pues después de cenar, veo, como digo, una peliculilla o algo, y a las 11:30 me acuesto a leer, porque yo también tengo que leer novelas, leo novelas. Ahora estoy leyendo una que ya leí hace un montón de años, pero la he vuelto a recuperar, porque ¿acordáis alguno del famoso Alberto Vázquez Figueroa? Gran novelista, que vivió en el Sáhara y, bueno, magnífico. Escribió Marea Negra, escribió Marfil, una serie de obras, unas novelas magníficas, claro, ambientadas en el año 70, y porque he estado leyendo hace unos días de él, Marea Negra, que es de la Venezuela del año 70, cuando el boom del petróleo, pero claro, lo que yo veo ahí no se parece nada a la Venezuela de ahora, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo ahora estoy leyendo de Vázquez Figueroa, Los Marañones. Esta novela cuenta la aventura equinoccial de Lope de Aguirre, que se pasó una película, se llama La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, que la hizo Klaus Kinski, era el magnífico actor que hizo de Lope de Aguirre, que lo que hizo fue, pues, lo que hizo Orellana antes, bajar por el río Amazonas hasta el mar. Pues esa aventura, la Vázquez Figueroa la lleva, y la estoy leyendo ahora por las noches, aunque con bastante dificultad, porque las novelas como esa que hace ya que se publicaron 50 años, el papel está amarillo. Y lógico, de noche me cuesta mucho trabajo leer con el papel amarillo. ¿Te ha respondido bien? Bueno, ¿alguna otra preguntita? Sí, efectivamente. Bueno, ya has contestado a la primera pregunta que tenía, el próximo libro, ¿no? Que yo sabía seguro que ya estaba empezado. No, está terminándose ya, estoy en el glosario. Espero tener el honor, como he tenido anteriormente, de saber de qué pero efectivamente me imagino que nos emplazamos aquí dentro de unos meses a la próxima entrega. Si lo quiere publicar Almuzara, que creo que va a querer, porque Manolo Pimentel, que es el dueño de Almuzara, es un cordobés, y sabéis que hace documentales de arqueología, y cuando vea el tema le va a interesar, seguro. Luego, algo que nos has dicho que también te ocupa tiempo son las tertulias que tienes a través de Zoom con algunas asociaciones, ¿no? Sí, es mensualmente, ¿no? Para mayo creo que me dijo que debe tener una sobre los corsarios en el estrecho. Vamos a tener una tertulia, es verdad. Es una tertulia que tenemos y que, bueno, una vez al mes, el último que hablamos era de Ramán III, el califato, y el próximo va a ser, pues... Este que vas a hacer es muy poco conocido.
la piratería en esta zona, bueno, se supone, pero no es conocida. Además, yo la voy a iniciar con la piratería en tiempos de los romanos, porque conocemos bastante bien los corsarios, pero Bailo Claudia la atacan los piratas magrebíes, en aquel tipo se llama Mauri, en el siglo III. La atacan y la roban. Todo eso hablaremos en esa tertulia. Luego ahí, tú sabes que yo tengo todas las obras, una porque la conseguí, otra porque la... ¿Conseguiste el pícaro Juan Pedroche? Sí. La conseguiste. Conseguí y está firmado por ti, porque era el último ejemplar que había. No sé por qué, pero se podrá hacer en un día de que haya una reedición, Bueno. ¿no? Y luego hay una cosa, por ejemplo, que sabes que de tu obra, a mí Tariq Musa es para mí la bandera, ¿no? Empecé a traducirlo. Sí, es verdad. Lo voy a retomar. Estoy ahora traduciendo uno de Rafael Palacio, pues me han partido mucho. Y cuando lo termine, retomo, pero lo voy a empezar de nuevo. Los Tariq Musa, porque me parece que es fantástico. Víctor es que conoce el francés como el español, igual. Y entonces, es verdad, Tariq Musa, que lo publicó la editorial Med de Jerónimo Páez hace ya un montón de años, pero ha pasado desapercibido. Y es la historia de la conquista del Andaluz, nuestra historia donde empieza. Y en cambio, incluso en el norte de África, mis amigos marroquíes lo desconocen, porque claro, allí hay que pasarlo al francés, es fundamental. Si estuvieran francés, te aseguro que en Argelia, Marruecos, ahí hubiera tenido una gran aceptación. Pero bueno, para mí, como tú dices, En África hay muchos países que se hablan francés. Por eso. A ver, anímate y sigue con la traducción. Muy bien. ¿Algo más por ahí? Bueno, pues agradeceros. Es casi imposible de... Es que Miguel es un gran novelista en potencia, porque no tienes novelas publicadas todavía, pero tienes que hacerlo porque, tal como hoy he leído, tiene una capacidad para analizar y exponer, que creo que estamos perdiéndonos a un buen novelista. Hombre, no histórico, pero en otros temas, lógicamente. Bueno, si nadie quiere preguntar nada más, pues... Sí. Yo creo que darte las gracias porque el tener a alguien como tú en Algeciras que está defendiendo, que está investigando, que está conquistando nuestra cultura y haciéndole llegar a tanta gente, porque yo me di cuenta que hacer una novela histórica, pero es una novela histórica, como tú decías bien antes, documentada, pero al mismo tiempo divertida. Te metes en la novela desde el primer momento en que empiezas a leer. Y entonces eso, lo que pasa es que de qué forma podemos hacer llegar a la gente más joven, que es lo que yo siempre reivindico, que sean capaces de divertirse con este tipo de relatos, que son nuestra historia. Y nuestra historia tenemos que conservarla, mantenerla, descubrirla para la cantidad de gente joven que está un poco apartado, aunque hay gente que sí, que les interesa. Sí. Pero cómo hacer llegar ese tipo de novela a esa juventud nuestra para que descubra nuestra comarca. Una cosa que te quiero decir, que he llegado a la conclusión, después de jubilarme ya, que ya me liberé de cierto alcalde que me perseguía de manera brutal y me provocó una enfermedad terrorífica. Bueno, el hecho es que una vez llegado a la jubilación, decidí dos cosas. En primer lugar, dejé un poco al margen la investigación. La última gran investigación que hice es un libro que creo que algunos de aquí lo tenéis, que fue la historia del puerto Bahía de Algeciras, que por circunstancias que no vamos a decir ahora, no lo quiso publicar en papel el presidente y director del puerto de aquel momento, pero que yo lo tengo en PDF, si alguien lo quiere. Yo creo que tú lo tienes, ¿no, Cerrillo, Andrés? A ti te lo mandé. Pero el que me lo pide, se lo mando al correo electrónico, por WeTransfer.
es un libro de investigación que estuve 5 años investigando en archivos del puerto, con 500 fotografías, 2000 notas a pie de página. Esta fue mi última gran investigación. Después he decidido que ya me iba a dedicar a divertirme investigando menos. Pero es una cosa muy importante que algunos historiadores de la zona creo que también lo hacen. Yo lo he decidido así. Yo he estado 50 años trabajando, los que me conocéis aquí, sabéis que desde que en el año 1979, que fui destinado de maestro a Castellar, y siendo maestro me atreví a escribir un libro sobre la historia de Castellar, yéndome al archivo de la Casa de Pilato, al archivo que ya no está allí, la Casa de Medinaceli. Por desgracia, se la han llevado a Toledo, y nadie ha movido un dedo en Andalucía. Se la han llevado unos grandes archivos históricos. Está en Toledo, en el Hospital de Tavera. Bueno, pues yo fui a Sevilla en el 78, 79, cuando nada más que era maestro de corriente, y tuve la suerte de encontrar allí al director del archivo, un maravilloso personaje que me ayudó a leer la documentación del siglo XV, siglo XVI, que yo no tenía ni idea. Hoy día he sido paleógrafo en la UNED, he dado clases de paleografía, pero entonces no tenía ni idea. Bueno, pues escribí un pequeño libro sobre la historia de Castellar. Ahí empecé mi labor de historiador. Luego hace ya 50 años, pues después de 50 años he llegado a la siguiente conclusión. ¿Para qué quiero tener yo esos conocimientos aquí dentro? ¿Para qué los quiero? Si eso hay que transmitirlo, y ahora transmitirlo de una manera divulgativa. Dejarme ya de esas ediciones con 2000 notas a pie de página, que le llegará a los eruditos, pero que la gente del común tiene que vivir la historia que yo durante 50 años he acumulado. Y a través de las novelas, fenomenal, y a través de los artículos de prensa y de conferencias o de las tertulias y tal, pues yo estoy ya desarrollando otra labor distinta, menos técnica, pero divulgativa. Yo creo que eso es muy importante, porque como tú decías antes, Lina, quizá haciendo muy divulgativas las cosas, atraigamos a la gente joven. A la gente joven no le puedes dar tú un tomo con 2000 notas, porque hoy día lo que tiene es tu tablet, y no le interesa otra cosa. Entonces hay que hacer que nuestro conocimiento se divulgue en la población de una manera muy llana. Y yo creo que estoy consiguiéndolo y me veo muy feliz haciéndolo. Y yo digo a mi hija, Silvia, duermo como un niño chico. Yo me acuerdo, cuando me pongo a leer los Marañones a las 12, a las 11:30, pero duro un cuarto de hora. Me quedo dormido hasta las 8 de la mañana. Y yo creo que esa tranquilidad está bien, porque me estoy dando cuenta que estoy siendo útil ahora, una vez que estás jubilado. Porque claro, la jubilación es un momento complicado. Para mi amigo Juan Antonio, para mí no es muy complicado, porque tenemos... Pero imaginaos, carpinteros, albañiles, que se jubilan. Esos hombres tienen que buscarse un aliciente, porque claro, ya su mundo ha dejado de existir. Para nosotros no, nuestro mundo va, aunque te jubiles, está continuando, ¿verdad? Y, sí, pero que quiero decir que yo a mi yerno le aconsejo, cuando te jubile, búscate algo. Me decía Silvia, no, se quiere comprar un barquito de pesca. Digo, fenomenal, claro, algo que llene tu vida otra vez, porque una vez que te jubiles, y si es una labor manual, ya te encuentras vacío, tienes que llenarlo de otra manera. Por fortuna, los que nos dedicamos al estudio, la historia, la novela, la educación y tal, pues tenemos ese campo cubierto, y eso nos da una sensación de tranquilidad vital, que mientras que la salud nos acompañe, pues seguiremos haciéndolo. Algún día, pues, por desgracia, habrá que abandonar también esa labor. Pues si no hay nada más, pues... bueno, hay una pregunta allí. Antonio, tú que eres erudito del tema,
¿por qué se homenajea aquí, se homenajea a Almanzor con una estatua aquí, está viendo los desmanes y de la calaña que estaba hecha y lo imprescindible? Bueno, es un tema complicado porque yo fui uno de los promotores de ese monumento, fui yo. ¿Por qué? Bueno, sí, porque creen que allí nació en Torroza, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, es que es muy complicado lo de homenajear a alguien, porque toda persona, sobre todo si es política o ha sido política, tiene una doble faceta, una positiva y otra negativa. Si miramos para atrás, podemos hablar de los reyes católicos. Bueno, estupendo, para nosotros son, pero es que también a los pobres judíos los largó a todos. La verdad que es complicado a veces. Nosotros hicimos este monumento a Almanzor porque era un hombre que nació en Turrus, que es una aldea del Valle del Guadiaro, pero que en la Edad Media, en la época musulmana, todo eso pertenecía a la provincia o cora de Algeciras. Es más, y en mi novela próxima lo verán ustedes, como le decían en Córdoba, lo conocían como Al-Yaziri, es decir, el algecireño, le llamaban Almanzor. Entonces, es un personaje que llevó al máximo esplendor al califato de Córdoba. Lo que pasa es que al mismo tiempo que lo llevó al máximo esplendor militar y económico, se trajo de ahí del norte de África 20.000 guerreros indocumentados y poco islamizados, que cuando se muere Almanzor se organizan una guerra civil y acaban con el califato. Y también porque Almanzor, como ya veremos por encima, se encarga de quemar todo aquello que no eran libros religiosos y acabó con libros de filosofía de Aristóteles, de Platón, la astronomía de Siracusa, Arquímedes, todo eso, que estaban en la biblioteca, como ya veréis en mi novela, estaban ahí, comprados por Al-Hakam II, que se gastó 1.000 dinares, lo veréis, se gastó 1.000 dinares en mandar al director a Bagdad para que se trajera una copia fiel de 20 volúmenes de una obra de El-Isfahani, que era una obra literaria maravillosa. Pues este hombre se entera que estaba en Bagdad y manda con 1.000 dinares. ¿Sabéis lo que eran 1.000 dinares? Con 1.000 dinares se podía comprar 5 palacios, una plantación con 10.000 olivos. Bueno, pues manda 1.000 dinares a Bagdad para traerse a Córdoba, a la biblioteca, la obra de Isfahani, ¿verdad? Bueno, pues, y todo eso, nuestro amigo Almanzor, nuestro paisano, acabó con ello, ¿verdad? Yo doy una esperanza en la novela porque estoy seguro, yo voy a decir las formas que yo creo que debió salvarse parte de este patrimonio, pero no lo sabemos con exactitud. Pero tuvo que salvarse parte de este patrimonio porque muchas de esas obras que estaban en la Biblioteca de Córdoba después aparecen en las universidades de Montpellier y de Bolonia, donde los médicos utilizan las obras de esos médicos andalusíes. O Alfonso X el Sabio, en la Escuela de Teología de Toledo, va a traducir obras que estaban en la Biblioteca de Córdoba. La verdad que yo creo que alguien consiguió salvar parte de esos libros heréticos que decía Almanzor y que, por desgracia, se perdieron mucho, pero otros se salvaron. Y ya lo comprobaremos cuando lo leáis. Antonio, que te deseamos muchísima salud para que podamos ver, además bien pronto, esa nueva novela, y te esperamos en la Feria del Libro para que firmes libros, aunque bueno, ahora tienen un rato, el que quieran, para seguir firmando. Sí, libros. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias por asistir y hasta la próxima.